Una niña llamada Dora le ofrece su sándwich a Clint Eastwood, sin imaginarse las consecuencias que traería ese gesto de bondad. Dora era de esas niñas que notan detalles que los demás suelen pasar por alto. Mientras otros niños jugaban y hacían ruido sin preocuparse, ella se quedaba un momento observando todo lo que la rodeaba: el movimiento de la cola de un gato callejero, las grietas en la banqueta o la mirada cansada de algún desconocido. Era como si tuviera un radar especial para percibir dónde hacía falta un poquito de cariño. Y aunque solo tenía 6 años, parecía tener un corazón muchísimo más grande de lo que uno esperaría al verla. La familia de Dora vivía en un modesto departamento a las afueras de la ciudad. Era una vida sencilla, pero llena de calidez. La mamá de Dora trabajaba en 2 empleos: por las mañanas en un deli y por las tardes limpiando oficinas, para poder pagar la renta. Apenas les alcanzaba el dinero, pero Sara, así se llamaba su mamá, le había enseñado a Dora a ser generosa, aunque tuvieran muy poco. Dora hizo de esa enseñanza su lema personal. Sin embargo, aquel día, cuando compartió su sándwich con Clint Eastwood, no lo tenía planeado en absoluto. Mientras tanto, lejos de allí, Clint Eastwood estaba perdiendo conexión con el mundo que lo rodeaba. Era un actor y director famoso de Hollywood, conocido por su papel en El bueno, El malo y El feo y su reciente película Jura número 2. Pero, tras bambalinas, su vida era un caos. Desde hacía meses, Jura número 2 no estaba cumpliendo las expectativas de la taquilla. Además, la agitada vida amorosa de Eastwood daba mucho de qué hablar, provocando chismes que la prensa amarillista aprovechaba, y eso solo aumentaba su sensación de soledad. Los tabloides habían convertido su vida en un circo mediático, y los paparazzi lo seguían sin descanso. Aunque vivía en una mansión rodeada de lujos, se sentía increíblemente solo. Se estaba dando cuenta de que la fama, con frecuencia, exigía un alto precio en la vida personal. Un amigo cercano le sugirió que se tomara un descanso e intentara escapar de todo. Al principio, Eastwood no quería huir de sus problemas, pero después de otra semana agotadora, llena de cámaras y gente que trataba su dolor como si fuera entretenimiento, se dio por vencido. Empacó unas cuantas cosas, dio órdenes estrictas a su equipo para que no lo buscaran, y se puso al volante, hasta llegar a un pequeño pueblo, donde, según parecía, nadie lo reconocería. El lugar tenía un encanto discreto. Nada de alfombras rojas ni flashes. Solo calles empedradas y un parque rodeado de árboles dorados. Rentó una cabaña sencilla en las afueras, lejos del barullo de Hollywood. Los días transcurrían lentamente, y aunque en aquel pueblo todos parecían conocerse entre sí, Eastwood se mantenía al margen. Siempre llevaba gorra y gafas de sol, intentando mezclarse con la gente. Su rutina se volvió monótona: levantarse, preparar café y salir a caminar hasta el parque. Allí se sentaba siempre en la misma banca, mirando pasar a la gente, pero sin hablar con nadie. Agachaba la cabeza y se acomodaba la gorra cada vez que alguien pasaba cerca. En realidad, no solo se estaba ocultando del mundo, sino también de sí mismo, esperando encontrar paz en el silencio. Pero el aislamiento puede volverse una carga. Con cada día tranquilo llegaban noches inquietas, repletas de pensamientos negativos. Revivía sus errores, sus arrepentimientos, y le asaltaban dudas difíciles de acallar. Ni la calma del pueblo conseguía que su mente dejara de dar vueltas. La desesperanza lo abrumaba. Un día, Eastwood se encontraba en la misma banca desgastada, con la brisa otoñal agitando las hojas doradas por encima de su cabeza. No había comido nada en todo el día, demasiado absorto en su propio abatimiento para preocuparse por el hambre. Tenía un termo vacío a su lado y los hombros encorvados, la mirada perdida en el suelo. Así fue como Dora lo encontró, un hombre al borde de la desesperación, el corazón tan maltrecho como aquella banca. Para Dora, el día había sido el de siempre. Fue a la escuela, convivió con sus amigos, y después de clases, esperó con ansias la rutina que tenía con su mamá: ir por un café al deli donde trabajaba Sara. Allí Dora se pidió su sándwich favorito de crema de cacahuate con jalea,
mientras su mamá entregaba la caja y terminaba su turno. Desde la ventana, Dora alcanzó a ver el parque que estaba enfrente. «Mami, ¿podemos ir un ratito al parque?», preguntó ella en voz baja. Sara dudó un segundo, revisando la hora. Tenía que acudir a su segundo trabajo de limpieza en menos de una hora, pero la forma en que Dora la miró con esos enormes ojos cafés hizo que suspirara y asintiera con una sonrisa. Dora salió dando brinquitos, sus coletas rebotando a cada paso, hasta que de pronto se detuvo al ver a un hombre solo en una banca estropeada, bajo un techo de hojas de color naranja intenso. A diferencia de los demás, que alimentaban a las aves o pasaban charlando, él estaba inmóvil, con la cabeza baja, gorra y lentes oscuros. Apretaba su chaqueta contra el viento frío, y Dora notó que algo en él la conmovió. Se veía tan solitario, casi como si quisiera pasar inadvertido. Pero Dora sí lo notó. «Mami, mira», le susurró tirándole de la manga. «Este señor parece triste. Creo que necesita un amigo». Sara siguió la mirada de Dora y vio al hombre. Parecía muy cansado. Con algo de cautela, comentó: «A lo mejor solo está descansando». Pero Dora estaba convencida de que él necesitaba ayuda. «¿Puedo darle mi sándwich?», preguntó, con determinación reflejada en sus ojitos. Sara observó a su hija y luego al hombre. No tenían mucho dinero. Ese sándwich era el favorito de Dora. Pero notó la firmeza de la pequeña y entendió que no la detendría nadie. «Claro, cariño. Se ve que le vendría bien una mano. Solo sea amable, ¿sí?». Recibiendo ese permiso, Dora fue corriendo hasta la banca, con el sándwich en la mano, sin tener idea de a quién se aproximaba, ignorando que ese desconocido había aparecido en pantallas de cine por todo el mundo. Para ella, era un extraño necesitado de un acto de bondad. Se acercó de puntitas, pisando las hojas secas que crujían bajo sus zapatos. Él ni siquiera se dio cuenta de su presencia hasta que escuchó la vocecita de la niña. «Hola». El hombre alzó la cabeza con lentitud, detrás de la sombra de la gorra y de los lentes. Dora alcanzó a ver una barba incipiente y unos ojos que reflejaban una tristeza profunda. «Hola», contestó él. Su voz fue suave y extrañamente familiar. «Parece que tiene hambre», afirmó Dora con seriedad, ofreciéndole su sándwich. «Tome el mío». Cuando ella le tendió el sándwich, Gasworth la miró como si le hubiera dado algo invaluable. Parpadeó, sorprendido, como si dudara de que fuera real. Aquella pequeña muestra de generosidad era la primera luz que atravesaba las murallas que había levantado a su alrededor. No sabía quién era esta niña, ni comprendía por qué lo había notado. Pero su amable gesto le recordó que todavía existía la humanidad. Apenas se esbozó una sonrisa auténtica en sus labios. «Gracias», murmuró, tomando el sándwich con ambas manos. «De nada», respondió Dora con alegría antes de regresar, saltando a donde estaba su mamá. Lo dejó ahí con el sándwich, pero con un corazón un poco menos pesado. Dora no tenía la menor idea de que le había ofrecido su comida, no a un mendigo cualquiera, sino al mismísimo Clint Eastwood, uno de los actores más famosos del mundo. Él llevaba tiempo ocultándose en aquel pueblo para escapar del duro brillo de Hollywood. Lo que Dora no podía imaginar era que ese pequeño gesto de bondad impactaría a Eastwood de forma que acabaría teniendo consecuencias mucho más profundas de lo que cualquiera habría pensado. 3 días después del encuentro en el parque, Sara hojeaba una revista sentada a la mesa de la cocina mientras Dora coloreaba. Pasó una página y de pronto casi se le detuvo el corazón. Ahí, en una foto, aparecía el hombre del parque con la misma gorra de ala ancha y un gran titular que decía: «Clint Eastwood, ícono de Hollywood, visto tomándose un tiempo lejos de las cámaras en un pequeño poblado». Sara repasó la nota con la mirada. Hablaba de la retirada de Clint Eastwood para buscar tranquilidad lejos de los reflectores. «Dora», llamó, intentando que su voz no temblara. Dora levantó la vista, y Sara señaló la fotografía. «Es él, el del parque». Dora se asomó y soltó un pequeño grito de sorpresa. «¿El que tomó mi sándwich?».
Sara asintió y pasó a otra página con fotos de algunas de las películas famosas de Eastwood. Es un gran actor. Lo conocen en todo el mundo. Dora contempló las imágenes, con el ceño fruncido. Pero no parecía un gran actor. Parecía triste. Sara esbozó una leve sonrisa ante la respuesta tan sencilla de su hija. A veces, incluso quienes parecen tenerlo todo pueden sentirse muy solos. Y lo que hiciste por él seguramente significó mucho más de lo que crees. Por su parte, en algún lugar del mismo pueblo, Eastwood seguía pensando en aquella niña que le había regalado su sándwich. No era la comida en sí, sino el hecho de que ella, sin conocerlo, se había dado cuenta de que estaba mal y lo había ayudado. Tal vez ya basta de esconderse, se dijo a sí mismo. Dedicó todo el día a pensar cómo devolverle el favor a la niña. Podría haber escrito un cheque y listo, pero eso le parecía demasiado frío. Quería demostrarle a esa familia cuánto les agradecía lo que habían hecho por él. Finalmente, decidió lo que haría. En el deli donde la niña y su mamá solían comer, preguntó por dónde vivían. Una semana después, se plantó frente a la puerta de la casa de Dora, con el corazón acelerado por los nervios de no saber si lo recibirían bien. ¿Quién será?, murmuró Sara, secándose las manos con un trapo. Abrió la puerta y se encontró cara a cara con el mismo hombre del parque, Clint Gaspard, sosteniendo una gran canasta llena de chocolates y flores. «Buenas noches», saludó él con una sonrisa amable. «Espero no molestar. Vengo a ver a Dora». Dora se asomó tras su mamá y, al reconocerlo, exclamó con entusiasmo: «Eres tú. Eres Clint Gaspard». Gaspard se rió y se agachó para mirarla directamente a los ojos. «Vaya, ¿ya te diste cuenta?» «Sí, porque sales en las películas», respondió Dora alegremente. «Vi tus fotos en una revista». Estaba muy emocionada, pero no podía contener la curiosidad. «¿Por qué estabas tan triste?» Ashwood dudó un momento, dirigiéndole una mirada a Sara antes de contestar. «A veces la vida se siente muy pesada, incluso cuando todo parece perfecto por fuera». Entonces le entregó la canasta. «Esto es para ti». Dora miró el contenido y se le iluminaron los ojos. Había dulces, golosinas y un montón de cosas que harían feliz a cualquier niño. «¿Para mí?», preguntó sorprendida. «Sí, todo para ti. Tú me ofreciste algo cuando más lo necesitaba. Me recordaste que aún existe la bondad en el mundo. Y quería agradecerte de verdad», dijo Eastwood. Dora sonrió sin contener la emoción, mientras Sara, aún un poco incrédula, lo invitó a pasar y tomar un té. Esa noche, compartieron tazas de té de manzanilla y platicaron. Ashworth les contó, no solo acerca de su fama, sino también de cómo ese momento en la banca lo había hecho reflexionar. Explicó cómo se sentía abatido, al borde de rendirse, viendo cómo la gente convertía su dolor en chisme de revista. Pero el gesto desinteresado de Dora le recordó que, aún en los peores momentos, hay luz. Antes de irse, Ashworth le dio a Dora una fotografía autografiada y a Sara un sobre. «Es solo una pequeña ayuda para su familia», comentó con humildad. Cuando Sara abrió el sobre tras la partida del actor, encontró un cheque con suficiente dinero para liquidar la hipoteca y asegurar la educación futura de Dora. Aquella noche, Eastwood dejó algo más que una canasta de regalo y un cheque generoso. Dejó una parte de sí mismo, un testimonio de que incluso el acto más pequeño de bondad puede salvar a alguien que se siente al borde del abismo. Al marcharse, sintió su corazón más ligero y su alma renovada, llevándose consigo el recuerdo de una niña que compartió su sándwich y le devolvió la esperanza en la humanidad. Aunque tuvo que retomar su vida en el ajetreo de Hollywood, Ashwood nunca se olvidó de la niña que le ofreció un sándwich. A veces, las acciones más simples pueden cambiar la vida de alguien en formas que ni imaginamos. Y aunque no volvió a aquel pueblo, él relató la historia en sus entrevistas, inspirando a otros a ofrecer actos de bondad, por pequeños que fueran. Pasaron los meses y la vida de Dora, y Sara siguió casi igual, solo que con un poco más de estabilidad y esperanza, gracias al apoyo económico de Eastwood.
Sara pudo dejar uno de sus empleos y pasar más tiempo con su hija. Se mudaron a un departamento un poco más amplio, pero seguían siendo tan amables y humildes como siempre. Y con los años, Sara recordaba aquel día en el parque como el instante en que todo empezó a cambiar, no solo para ellas, sino para quienes conocieron la historia. En cuanto a Dora, ese solo acto de compartir se volvió un pilar en su vida. Aprendió que no importa quién seas o en qué situación estés, si notas que alguien lo está pasando mal, un pequeño gesto de bondad puede tener un gran impacto. Esta historia no trata de ayudar a una celebridad, sino de socorrer a un ser humano con problemas. Y así, Dora, al ir creciendo, nunca olvidó que incluso el detalle más sencillo puede transformar la vida de alguien.